Bienvenidos al canal Datos y Ciencias Sociales. En este video nos preguntamos, ¿es importante la historia para entender la economía? Te comparto parte de nuestras reflexiones en el artículo titulado Relevancia de enseñar historia para la ciencia económica, publicado en Debates por la Historia, 2022. Convertirse en un economista requiere desarrollar diversas habilidades y saber de diferentes temas, como matemáticas, estadística, aprender a hacer investigaciones, entender sobre mercado, dinero, economía en general. También requiere aprender para poder examinar detalles grandes y pequeños de la economía y así poder entender y sugerir ideas sobre cómo funcionan los sistemas económicos. ¿Por qué este tema es importante? Un buen punto es cómo la educación es valiosa por sí misma y cómo beneficia a la gente con el tiempo. La idea es que las personas que aprenden más cosas no solo pueden usar esos conocimientos para mejorar sus vidas, sino que también se vuelven menos propensas a ser engañadas o manipuladas por otros. En palabras de Adam Smith, a quien se le considera fundador de la economía como ciencia, nos dice: cuando más instruida está la gente, menos es engañada por los espejismos del fanatismo y la superstición, que con frecuencia dan lugar a terribles perturbaciones entre las nociones ignorantes. ¿Cuál es el vínculo entre historia y economía? Aprender a ser economista va más allá de solo saber números y estadísticas. Es esencial entender también cómo la historia ha moldeado la economía y el mundo en que vivimos hoy. La historia y la sociedad se influencian mutuamente. La gente cambia su entorno basándose en lo que ha sucedido antes, y esto crea un ciclo continuo que va transformando la forma en que vivimos. Así, vemos a la economía no solo como números, sino como parte de la vida social, siempre cambiante y moviéndose, con la historia ayudando a entender esos cambios. Por su parte, la historia no es solo contar lo que pasó en el pasado con fechas y nombres. Su verdadero valor está en ayudarnos a entender por qué sucedieron ciertas cosas, qué consecuencias tuvieron nuestras acciones y cómo podemos pensar de manera crítica sobre todo ello. La historia proporciona herramientas críticas para entender las raíces de los problemas económicos actuales y para predecir tendencias. La historia y la economía se juntan para formar profesionales que pueden ver el mundo tal como es y pensar en cómo mejorarlo. En síntesis, estas dos áreas se ayudan entre sí para darnos una imagen completa de la sociedad, permitiéndonos entender y explicar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando miramos eventos importantes de la historia, como la Revolución Mexicana o la Independencia de México, vemos cómo cambiaron el país, su gobierno y la vida de la gente. Durante mucho tiempo, los estudios se enfocaron en por qué pasaron estas cosas y en contar detalladamente sobre los involucrados y sus aportes. Pero luego, los historiadores especializados en economía empezaron a preguntarse cosas nuevas. ¿Cómo la gente luchaba y sus familias lograron conseguir comida y un lugar donde vivir? ¿De dónde obtuvieron el dinero para las armas? ¿Cómo fue manejado ese dinero? La historia económica es un campo vital. Aprender sobre esto nos ayuda a ver la historia con menos prejuicios y a entender mejor la economía. Aprender historia ayuda a entender mejor el mundo, brinda herramientas para pensar sobre nuestras acciones y las consecuencias de esta. Motiva a buscar respuestas a los cambios y eventos que ocurren a nuestro alrededor y a entender por qué pasan ciertas cosas, cuáles pueden ser los siguientes pasos, cómo todo esto ayuda a fomentar una forma de pensar más crítica y profunda. Los animo a leer, a aprender, a pensar profundamente en cómo la historia ha moldeado su forma de ver la economía y a sumergirse en el fascinante cruce entre estas dos áreas de conocimiento.